Saludos, amigas y amigos de su programa Asegure su Salud. Qué bueno, como siempre, tenerles ahí con nosotros para llevarle todas las informaciones y orientaciones de este mundo tan amplio e importante que es el de la salud, la medicina y todas las noticias que nos trae la ciencia en ese sentido. Y por supuesto, la seguridad social también. Hoy, como de costumbre, tenemos temas muy interesantes en nuestro kit de emergencia. Un tema de viva actualidad, no solo para nuestro país, sino para el mundo entero. Vamos a hablar un poquito con el doctor, nuestro querido doctor Cabral, cariñosamente Pochi, sobre sobrepeso y obesidad. Así que no se pierdan, que en breve segundo volvemos con él. Y hoy tenemos un invitado que es un cotidiano colaborador de este programa, pero hacía un tiempito que nos había abandonado, ¿verdad? El doctor Fran Aristide Castro, posiblemente el hombre que más sabe del aspecto legal de la seguridad social en nuestro país, o de los que más sabe, ¿verdad? Para que los otros abogados no se pongan celosos. Así que quédense ahí en sus asientos, que en breve segundo entramos en materia aquí en su programa, que está también de Clásico Mundial, porque aunque estamos aquí, pero estamos apoyando a nuestro equipo que está representando el país allá en Miami en el Clásico Mundial de Béisbol, y esperamos que vengan con la corona. Así que volvemos en breve aquí en Asegure su Salud. Bien, amigos, como les decíamos antes de irnos a la pausa, vamos a tratar un tema de mucha actualidad y de extrema importancia para la salud de nuestra población, como es el tema del sobrepeso y la obesidad. Hoy, como parte del kit de emergencia con nuestro querido Pochi. Pochi. Buenas noches, ¿cómo está todo? Bien, bien. ¿Y tú cómo Aquí estás? activo siempre. Mira, ese tema, Rafa, a propósito de una publicación que hizo un periódico de circulación nacional. Sí, sí, el Diario Libre. Vamos a darle el crédito, que Bueno. es muy importante. Todo lo que tenga que ver con el beneficio de la salud es bienvenido en nuestro programa. Es considerada la obesidad actualmente una pandemia. Como ya la moda del COVID, ya la gente entiende lo que es una pandemia. Estamos frente a una pandemia a nivel mundial. ¿Por cuál razón? La primera razón es el alto índice de personas que comen comida inadecuada, comida cercana a lo que es los carbohidratos, los azúcares. Uno de los peores... Por eso le llaman comida chatarra. Chatarra. Pero uno de los peores aditivos que existe en la tierra es el azúcar. Porque el azúcar incentiva la dopamina, que te da placer, y todo el mundo lo que quiere es placer rápido y no quiere cosas más profundas. Es la rapidez, los tiempos, el internet, todo. Entonces, las personas que quieren algo corto y que te dé placer rápido. Y eso el azúcar lo hace perfectamente. Entonces el azúcar se convierte en un aditivo. Entonces tenemos una cultura, aparte de la comida, que les voy a hablar también, y van a ver imágenes que le van a decir, tenemos una cultura de que todas nuestras bebidas refrescantes que existen en República Dominicana tienen un alto contenido de azúcar, o un excesivo contenido de azúcar. Todas las sodas, todos los refrescos que las personas beben, toman. Entonces, ¿qué está pasando? Esa pandemia ha llegado a los niños. Entonces son, en este mismo orden, niños, mujeres y después ahí lo tenemos en pantalla. Entonces, en pantalla estamos viendo las causas y las consecuencias. Y la consecuencia que está causando todo ese excesivo peso y esa azúcar que tú estás consumiendo. Entonces tenemos como son el estrés, un cansancio que tú vas a tener. Porque el estrés, perdón, conduce a comer también, nos sí, porque impulsa a veces, te da ansiedad. La misma ansiedad. Cualquier tipo de enfermedad, para nuestros amigos televidentes, cualquier tipo de enfermedad se manifiesta en una pérdida de apetito o un exceso de apetito. Si tú no tienes uno de esos dos síntomas, tú no te enfermo de nada. Usted tiene o un exceso de apetito o no tienes apetito. Esas son las manifestaciones que te dan el cerebro sobre que tú estás enfermo. Cuando tú estás comiendo demasiado, estás enfermo, y si no comes también estás enfermo.
Entonces, esa obesidad ha llegado a nivel infantil, porque no incentivamos al ejercicio, mucha comida chatarra, el sedentarismo, y la actividad que más hacen nuestros niños son actividades en una pantalla, en un celular, en una laptop, en un iPad, y no están haciendo actividad física. Nuestros colegios no están incentivando a hacer actividades físicas en sus pensum. Los pensum, usted ve que el niño tiene 200 materias y en deporte usted no ve ningún tipo de deporte que le están haciendo. Las escuelas tienen en su cafetería una exceso cantidad de comida chatarra, dulce, refresco, Doritos, que son sustancias hasta cancerígenas, que le hemos dicho en este programa. Entonces, es un bombardeo que tiene nuestra población para ser obeso. Y déjame decirte algo. El tema es, señores, este tema es tan delicado y tan importante. A veces uno habla de sobrepeso y de obesidad y la gente hasta a broma lo toman. Y la verdad es que la situación es para tomarse ya muy en serio. Nosotros, aquí mismo en nuestro programa, hoy no estamos haciendo eco de ese artículo interesante que salió publicado en ese medio escrito, pero en innumerables oportunidades hemos tocado el tema de una forma u otra y hoy lo hemos traído como kit de emergencia porque queremos que ustedes piensen, mediten sobre esto y asuman el cuidado necesario con sus hijos, con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes adultos, porque la situación es grave. O sea, en el artículo mencionaba que según un estudio en el cual también contribuyó la Organización Mundial de la Salud, nuestro país ya tenía, con algún tipo de sobrepeso, pasó del 25 al 70% de la población. Se triplicó casi. Pochi. Eso es escandaloso. Y sobrepeso, obesidad, que es decir, con un índice de masa corporal por encima de 30, debemos tener ya casi más de la cuarta parte de la población, casi la tercera parte. Mira, si tú ves eso, Rafa, eso afecta a las mujeres. Tú te sientas en cualquier plaza comercial y cuentas 10 mujeres, y de esas 10 mujeres que tú cuentas, hay 6 que están obesas. Dios mío, imagínate. No hagan ese ejercicio, yo le reto a las personas no, y como, que se sienten. Y como tú señalabas, las consecuencias, ojalá que producción nos vuelva a poner en pantalla esa imagen, el tema de las todas esas consecuencias. Entonces, ¿qué ocurre? Tú estás condenando a una población a que después le dé una enfermedad que está en un 60% en República Dominicana, que es la diabetes. El uso excesivo de peso te va a llevar a ti, la obesidad te va a llevar a ti a la diabetes. Sí, diabetes o prediabetes, ¿verdad? Cuando tú tienes falta... El primer paso en el camino hacia la diabetes. Claro, cuando tú no duermes bien, tú tienes problemas de apnea del sueño porque se te estrecha el cuello. O sea, anatómicamente y psíquicamente, porque tú eres... los niños le hacen bullying. Usted tiene un problema generalizado, entonces el niño se aparta, se siente ofendido, se siente que le dicen feo, muchísimas cosas. Entonces, eso está trayendo a ese riesgo. Entonces, ¿qué pasa ya cuando usted está en extremo, un adulto? Vienen las enfermedades cardiovasculares. Usted está expuesto a sufrir o un ACV o un infarto agudo del miocardio, porque toda esa grasa se traduce en eso, o hace un ateroma, un tromboembolismo. Entonces, esas enfermedades son las que... Entonces, la causa de obesidad, alimentos, con muchísimos ingredientes. Hablamos aquí del azúcar, en el programa anterior se habló aquí del etritiol, eso está ahí. Ha habido una bombardeo, una mala promoción de las bebidas dulces, no están regularizadas, hay un exceso inclusive los envases. Usted tienen 2 litros, 3 litros, todos los litros del mundo. Sí. Eso va en crecimiento. ¿Por qué? Porque tú lo usas como aditivo. Y hay personas que son adictas a ese tipo de bebidas. No, es que tú lo mencionabas. O sea, uno cree que no es así, hasta se ríe. Miren, yo mismo me he confesado como un consumidor de azúcar. Pero estoy luchando contra esa, porque es una adicción. Es una adicción. Señores, oye, cuando a usted le gustan los dulces, el café dulce,
los refrescos. O sea, oye, usted acostumbrarse a lo contrario, da trabajo, pero eso significa vida, significa agregarle vida a sus años, ¿eh? Y años a su vida también. Y tiene una ventaja. Por ejemplo, el azúcar, así como es dañina, tú también la dejas fácil. Con tú durar 3 días sin usar azúcar, tú después no sientes el deseo de usarla. Pero mientras la sigas usando, eso va en crecimiento. Sí, es como toda droga, las drogas, que usted tiene que pasar por un periodo de abstinencia, un periodo de privación para usted poder lograr dejarla. Pero la verdad es que yo te digo, da trabajo. Da trabajo con el azúcar porque, comenzando como tú mencionabas, por las sodas. Sí. Desde que tú eres chiquito, desde que tú eres un niñito, te están brindando refresco de soda. Claro. Mira, tú ves los niños camino al colegio con un bizcocho y un refresco en la mano, es el desayuno que le están dando. Y la población dominicana, lo que con más se desayuna es con las empanadas, que son harinas que tienen muchos azúcares. Sí, En todas las esquinas tú ves todo el mundo consumiendo tipo de empanadas. Sí, así es. Eso es. Entonces, lo que esos aceites y esos azúcares están causando ese estrago. Entonces, la obesidad infantil es un problema. ¿Y cómo se resuelve eso? Eso es fácil. Consumiendo mucha agua y consumiendo fruta. Cambiando los azúcares por fruta y consumo de agua. Y algo que es crucial, que es el ejercicio diario. Estamos invitando a todo el mundo a que haga un ejercicio diario. Ya cuando son obesidad con extremos que tienen algunos inconvenientes, nosotros tenemos, existen varias opciones y existe como última opción el tema de las cirugías bariátricas, que yo doy como última opción, pero ya hay personas que de la única manera que pueden involucionar en ese proceso es haciéndose una cirugía bariátrica. Porque sí, que ahora está muy de moda, tanto la manga gástrica, sí, el balón. Ha aumentado la técnica de eso, sí, y lo hacen hasta robótico, y eso ha ayudado bastante, pero en realidad no necesariamente tú no tienes que llegar a ese extremo, pero ya la cirugía lo ha contemplado, el riesgo es tan grande que te hacen cirugía para ponerte flaco, porque la obesidad es un problema latente y que va en franco crecimiento. Si no tomamos medidas, todo el que tiene el cuerpo de pera o el cuerpo de manzana, la circunferencia del abdomen mayor, tiene un alto índice de riesgo de sufrir riesgo cardiometabólico. Claro. Pero oye, yo te voy a preguntar algo. Tú conoces, porque quizá existe y yo no estoy al día en eso, algún programa serio, vigente actualmente de las autoridades o del Ministerio de Salud apuntando hacia esta dirección? No. Siempre se ha considerado la obesidad como, se le da un enfoque en nuestra sociedad, un enfoque estético, no se le da un enfoque de salud. No se le da ninguna importancia de salud, solamente se le da importancia estética. Ese ha sido el problema. O sea, no se ha asumido la obesidad como una pandemia o alguna enfermedad. O sea, inclusive, por ejemplo, la seguridad social nuestra no tiene cobertura para las cirugías bariátricas. No, mira, eso te iba a mencionar, porque en estos días recibí la consulta de unos padres, unos buenos amigos, preocupados con un tema de una hija. Y precisamente, oye, la niña ya estaba casi en un nivel de le llaman ellos obesidad mórbida. Con los triglicéridos disparados. No, obesidad mórbida. Exacto. Es el término. Y ya se le indicó una cirugía bariátrica necesariamente para poder controlar. Óyeme, y esa es la realidad. No hay cobertura. No hay cobertura. Y son costosas. Pero vuelvo y te digo, el enfoque que se le ha dado a la obesidad es un enfoque estético, no se le ha dado un enfoque de salud. Entonces, ¿cuántas personas obesas me están causando, llenándome un cuidado intensivo con un ACV o con un paro cardiorrespiratorio? ¿En cuánto le está costando eso a la seguridad social? Exacto, claro. Porque es que mientras no enfoquemos la seguridad social a la prevención, al primer nivel de atención, siempre estamos perdidos. Siempre vamos a parar en lo mismo. Nosotros somos en la estrategia de atención primaria. Claro, porque vamos a caer. Porque hay que tú vas a decirle a la gente, enseñarlo a comer. Dime en qué pensum, en qué colegio, en qué escuela pública se le habla al niño de qué debe comer.
Que alguien me diga. No, que yo conozca. En el programa de educación, en el programa de salud. Quizás excepcionalmente hay alguno que otro colegio que lo haga. Pero no lo tiene ni siquiera como materia. Pero el pensum como tal no lo tiene. Y tú ves su cafetería llena de comida chatarra. Sí. Entonces, creo que hay algunos colegios, ¿verdad?, que están haciendo un esfuerzo en ese sentido, Pochi, para ser justos. No creo que sean muchos, son excepcionales. Y de paso se venden caros. Pero bueno, sea lo que sea, yo creo que tú has puesto el dedo sobre la llaga. Es importante hoy más que nunca que tomemos este tema en serio. Claro. Y que todos tratemos de aportar nuestro granito de arena para que no tengamos que lamentarnos, ¿verdad?, más adelante con nuestra juventud, nuestros hijos, nuestros nietos, que vayan a sufrir de enfermedades crónicas. Esto es una enfermedad crónica, claro, pero de otras enfermedades ya graves que pueden conllevar un riesgo inmediato hasta de muerte, claro, como son la hipertensión, los ACV, la misma diabetes, etcétera. O sea que ojalá, Pochi, y este debe ser, pienso, el mensaje de tu kit de emergencia, que las autoridades pongan, lo vean como una enfermedad. Exacto. No como un problema estético, sino como una enfermedad. No un problema estético ni social, una enfermedad. Esa enfermedad es de salud. Sí, y déjenme decirle que si ustedes creen que el problema es grande aquí, lo es. Pero en otros países no es menor. En los mismos Estados Unidos es una situación alarmante. Oye, Rafa, en Estados Unidos esas bebidas gaseosas, esos refrescos, mandaron a que bajaran la cantidad, del doble litro, no existe. Para evitar eso, porque le voy a recordar algo. El mismo estado de Nueva York lo hizo. El único órgano que crece después que usted es adulto, el estómago. O sea, mientras tú más el estómago se ensancha y crece bastante. Es el único órgano que como decimos en el argot popular, le terica después que usted está viejo, después ningún órgano crece. Entonces, mientras tú más comida chatarra le echas y más refresco, él crece más. Bueno, el mensaje está ahí. Cada quien, por supuesto, tiene que asumir su responsabilidad personal y familiar en lo que el gobierno como tal, y el Ministerio de Salud en su rol de rector de la política de salud, asumen medidas más profundas, más importantes, que lleguen más lejos en la contención, como bien decía Pochi, de esta amenaza pandémica como es la obesidad y el sobrepeso que amenaza a nuestra juventud hoy en día. No se muevan de ahí, que en breve continuamos con más contenido aquí en su programa Asegure su Salud. Bien, amigos, y tal como les habíamos anunciado, tenemos aquí hoy con nosotros de nuevo la presencia de un gran colaborador de nuestro programa, una de las personas más documentadas, más preparadas y con mayor experiencia en lo que es la parte legal, la parte jurídica de nuestra seguridad social. Le damos la bienvenida al licenciado Fran Aristide Castro. ¿Cómo está, mi querido Fran? Nos tenía votado, le di la queja al público. Le dije, vamos a multarlo, señores, porque ya tenía como varios meses, 2 o 3 meses que no lo veíamos, ¿verdad? Entonces, pero esa pena se la vamos a hacer cumplir después. Así que, ¿cómo van las cosas, Fran? Yo sé que has tenido mucho trabajo. Ay, sí. Me consta. Mucho ¿verdad? estrés en estos días. En estos días. Gracias por la invitación, Rafael, nuevamente. No, este es tu programa, tú lo sabes. Para servirte. Y te agradecemos tu presencia, como siempre, aquí. Mira, yo quiero comenzar el programa, o mejor dicho, este segmento contigo, con una pregunta que yo sé que los que nos movemos en este mundo de la seguridad social y la salud, nos ha pasado por la mente a raíz del anuncio que se hizo en estos días, hace pocos días, hizo el gobierno, sobre un incremento en el salario mínimo, ¿verdad? Un incremento que lleva una primera parte importante ahora a partir de abril y
se complementa con una segunda parte en enero, febrero del próximo año. Pero estamos hablando de un 19% en total de aumento al salario mínimo. ¿Cómo impacta esa alza del salario mínimo en la seguridad social? Sí, Rafael, eso tiene un impacto, yo diría, transversal en el sistema dominicano de seguridad social. Lo primero es que tú sabes que, como tú señalaste, el Ministerio de Trabajo aumentó los salarios mínimos no sectorizados en dos partidas. Una partida de un 15% que va a tener vigencia desde el mes de abril del año 2023 hasta enero del año 2024. ¿Qué resulta? El artículo 18 de la ley 8701 establece el salario mínimo nacional. El salario mínimo nacional de la seguridad social. Si la seguridad social tiene su propio salario mínimo nacional. El artículo 18 establece que el salario mínimo nacional de la seguridad social es el promedio de los salarios mínimos no sectorizados fijados por el Ministerio de Trabajo, por el Comité Nacional de Salarios del Ministerio de Trabajo. ¿Qué resulta? Que cada vez que el Ministerio de Trabajo incrementa los 4 salarios mínimos no sectorizados, antes eran 3, pero desde la resolución 1-2021, el Ministerio de Trabajo, el Comité Nacional de Salarios, modificó los parámetros de los salarios mínimos para establecer los salarios mínimos no sectorizados. Ahora son 4. Entonces, el artículo 18 establece de la ley 8701 que el salario mínimo nacional de la seguridad social es el promedio de los salarios mínimos no sectorizados fijado por el Ministerio de Trabajo. Entonces, cada vez que el Ministerio de Trabajo incrementa los salarios mínimos, por consiguiente, se incrementa automáticamente el salario mínimo nacional de la seguridad social, porque ese es el promedio de los 4 salarios mínimos no sectorizados fijados por el Ministerio de Trabajo. Ahora, el salario mínimo nacional de la seguridad social... ¿Tú te refieres al salario mínimo cotizable? Lo que llamamos. No. Okay. Es diferente, la gente lo confunde. Sí. Salario mínimo cotizable y el salario mínimo nacional de la seguridad social. Eso que yo quiero que está claro, esa diferencia. El salario mínimo nacional de la seguridad social es el salario que se toma en cuenta para fijar el límite o tope de cotización de los 3 seguros que establece la ley. También el artículo 18 establece que el salario mínimo nacional de la seguridad social es el que se toma en cuenta para imponer las multas a las ARS y a los prestadores de servicios de salud. Es en función del salario mínimo nacional de la seguridad social. Entonces, les repito, cada vez que el Ministerio de Trabajo incrementa los salarios mínimos no sectorizados, por consiguiente se incrementa el salario mínimo nacional de la seguridad social y consecuentemente se aumenta el tope o límite de cotización de los 3 seguros obligatorios que establece la ley. Miren, en materia de pensiones, es decir, el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, que así que la ley le llama, la ley establece un límite de cotización de 20 salarios mínimos nacional de la seguridad social. 20 salarios mínimos nacional. Por consiguiente, se va a incrementar a partir del mes de abril el tope de cotización del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, del seguro familiar de salud y del seguro de riesgos laborales. El tope de cotización del seguro familiar de salud, la ley establece que son 10 salarios mínimos nacional de la seguridad social. Por consiguiente, el seguro de riesgos laborales, la ley establece un tope de cotización máximo de 10 salarios mínimos nacional. Pero el Consejo Nacional de Seguridad Social lo ha bajado el tope a 4 salarios mínimos nacional de la seguridad social. Por consiguiente, el salario mínimo nacional... Eso está a cargo del empleador totalmente, ¿verdad? El de riesgos laborales. Exacto. Como dice Rafael, el trabajador no contribuye para el seguro de riesgo, para la cotización del seguro de riesgos laborales. Nada más es el empleador.
En el seguro familiar de salud sí contribuye el trabajador y el empleador, y en el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Por ejemplo, actualmente, hasta el mes de marzo, nosotros teníamos un salario mínimo nacional de la Seguridad Social de 16.262 pesos con 50 centavos. Por consiguiente, hasta el mes de marzo, el tope de cotización, por ejemplo, del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, pensiones, que es equivalente a 20 salarios mínimo nacional de la Seguridad Social, el tope o límite de cotización ascendía hasta el mes de marzo a la suma de 325.250 pesos. O sea, aquellos que ganaban hasta 325,000 pesos, ¿verdad? Exacto. No, si un trabajador, por ejemplo, devengaba un salario de 400,000 pesos, exacto, solamente cotizaba el empleador y el trabajador hasta la suma de 325.250 pesos. Sí. Pues ahora eso se incrementó. Si un trabajador gana, por ejemplo, 400,000 pesos o 500,000 pesos, ahora va a cotizar hasta la suma de 374,000 pesos para el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Por ejemplo, para el seguro familiar de salud, que hasta el mes de marzo se cotizaba, establece un límite de cotización de 162,625 pesos, ahora para el mes de abril se incrementó a 187,020 pesos. El seguro de riesgos laborales, que en el mes de marzo tenía un tope de cotización, un límite de cotización de 65,050 pesos, ahora para el mes de abril el seguro de riesgos laborales tiene un límite o tope de cotización de 74,808 pesos. Entonces, Rafael, eso tiene un impacto en el sistema dominicano de seguridad social en cuanto a las recaudaciones. Es decir, van a aumentar las recaudaciones del sistema. Pero van a aumentar por dos efectos. Es decir, por efecto del aumento del salario mínimo, porque se aumentó el salario mínimo, sí, pero también se va a aumentar porque ha aumentado el límite o tope de cotización de los 3 seguros que establece la ley. Es decir, del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, del seguro familiar de salud y del seguro de riesgos laborales. Aumentó el tope de cotización. Entonces, ese es uno de los impactos que tiene el aumento de los salarios mínimos no sectorizados en el sistema dominicano de seguridad social. Eso es importante, ¿eh? Pero también tiene otros efectos. Por ejemplo, aumenta el gasto de bolsillo de los afiliados. ¿Por qué? Explícanos eso, Fran. ¿Por qué? Muy sencillo. Los afiliados tienen que pagar una cuota moderadora variable o copago. Antes era con un límite de 2 salarios mínimos nacional de la Seguridad Social. Recientemente, el Consejo Nacional de Seguridad Social redujo la cuota moderadora variable o copago, para que ustedes lo entiendan mejor, que tienen que realizar los afiliados, lo redujo a un salario mínimo nacional de la Seguridad Social. Así es. ¿Qué resulta? Ahora, con el aumento de los salarios mínimos no sectorizados, aumentó el salario mínimo nacional de la Seguridad Social. En consecuencia, en el mes de marzo, los afiliados tenían que pagar como tope o límite del copago 16,262 pesos con 50 centavos. Pero ahora, a partir del mes de abril, los afiliados van a tener que pagar 18,702 pesos, 2 pesos. Se aumentó 2,000 y pico de pesos el tope que tenían que pagar los afiliados, el límite que tenían que pagar los afiliados. Sobre todo lo hemos expresado, lo vemos expresado en las hospitalizaciones, ¿verdad? En los ingresos. Como la cifra máxima, como bien explica Fran, a pagar por un afiliado que está de plan básico, que está ingresado en un centro médico con X problema de salud que está en el catálogo de prestaciones y que tiene que pagar una diferencia, ese copago al que se refiere Fran, pues el límite, que eran 16,000 y 262,50, ahora pasa a 18,000 y pico. Por eso es que aumenta el gasto de bolsillo de los afiliados. En eso, que uno lo ve poco, porque uno diría, cualquiera de ustedes diría, pero son 2,000 pesitos. No, espérense, 2,000 pesitos no. Para mucha gente, para un gran porcentaje de nuestra población trabajadora, 18,000 pesos representa su salario de un mes.
el salario de un mes. Toda esa gente inclusive gente que no solamente que está en este grupo de trabajadores, sino que está en otros sectores de la sociedad, de trabajos informales, como bien explicaba el ministro de Trabajo, en los sectores que no están contemplados en este salario mínimo, en esta escala, pues hay muchísimos niveles de salario mínimo. Es una cosa, él hablaba de decenas, de cientos de... 17 salarios mínimos. Exactamente, no, él decía que de una u otra forma se traducía en mucho más, pero es lo que digo, sea lo que sea, el impacto es fuerte, es fuerte. Cuando usted tiene que buscar, uno dice, bueno, eso lo busca cualquiera. No, sí lo busca cualquiera, pero hay que buscarlo. Además, si fuera eso solo, no fuera nada. Exacto. Pero se siguen dando las diferencias en consultas y en otros temas también, en otras partes del gasto en salud de las familias. O sea que es preocupante, pero es interesante esto que tú estás exponiendo, es una noticia que, oye, que llega a todos. Por un lado, nos preguntamos, Fran, porque es una pregunta obligada, este incremento en las recaudaciones por las instituciones del sistema, por concepto de los 3 seguros principales, los 3 seguros que conforman la seguridad social, ¿se traducirá también en nuevas coberturas, se traducirá en nuevos beneficios? Yo sé que quizás no eres tú que debas contestarla, pero déjame decirte ¿qué que tú crees? El tercer punto que te iba a tratar, que es también que tiene un efecto positivo, el aumento de los salarios mínimos no sectorizados y en consecuencia el incremento del salario mínimo nacional de la Seguridad Social. Por ejemplo, ahora Rafael va a aumentar a partir del mes de abril la cobertura de atención médica por accidente de tránsito. ¿Qué resulta? Eso es importante. ¿Qué resulta? Oigan esto. Actualmente la cobertura de las atenciones médicas por accidente de tránsito es 60 salario mínimo nacional de la Seguridad Social. En consecuencia, al aumentar el salario mínimo nacional de la Seguridad Social, se ha incrementado la cobertura a partir de abril de atención médica por accidente de tránsito. En el mes de marzo, la cobertura por accidente de tránsito era de 975.750 pesos, equivalente a 60 salarios mínimos nacional de la Seguridad Social, que el salario mínimo al mes de marzo era 16.262,50. Lo multiplicamos por 20 y da 975.750 pesos. Pero ahora a partir del mes de abril, al incrementarse el salario mínimo nacional de la Seguridad Social en la suma de 18.702, cuando lo multiplicamos por 60, los afiliados van a tener una cobertura de atenciones médicas por accidente de tránsito de 1.122.120 pesos. Es decir, se ha incrementado la cobertura de atención médica por accidente de tránsito de 975.750 pesos, se ha incrementado a 1.122.120 pesos. Es decir, es un efecto favorable a los afiliados, positivo para los afiliados, Rafael. Wow. Mira, te voy a pedir un permisito para cumplir brevemente con unos compromisos. Déjamelo ahí mismo porque el tema está caliente. Cuando volvamos de esta breve pausa, vamos a seguir aquí mismo, a retomarlo aquí mismo. Señores, volvemos en breve aquí en Asegure su Salud. Bien, estamos hablando sobre los cambios que se producen en la seguridad social, ¿verdad?, con fruto o derivados de estos incrementos salariales que comienzan ahora en abril. Fran nos explicaba cómo se traducía directamente en esto, en coberturas específicas. Y yo sé que faltan más, pero antes de que tú nos desglose los otros, digamos, los otros
importantes aumentos en las coberturas. Yo quería preguntarte, ¿y esto no podría ser una oportunidad para los prestadores retomar su lucha y pedir de nuevo que les aumenten sus honorarios, sus compensaciones por sus servicios? Sin lugar a dudas, Rafael. Los dirigentes del Colegio Médico Dominicano van a doblar sus esfuerzos en presionar al gobierno para que aumenten los honorarios médicos, porque ahora se va a producir un excedente, un superávit en las recaudaciones del Seguro Familiar de Salud. Wow. Y no hay duda de que el Colegio Médico Dominicano van a seguir realizando sus protestas con el objeto de lograr que el Consejo Nacional de la Seguridad Social le aumente los honorarios médicos. Mira, mejor continúa diciéndonos cuáles son las otras los otros nuevos aumentos en las coberturas que contemplan o los beneficios contemplados en el Seguro Familiar de Salud. Sí. Está caliente el tema. Sí, mira, una gran cantidad de trabajadoras van a tener ahora derecho, que hasta este momento no lo tenían, a los subsidios, al subsidio de lactancia. ¿Qué resulta? La ley establece que tienen derecho al subsidio de lactancia las trabajadoras que devenguen un salario hasta la suma de 3 salarios mínimos nacional de la Seguridad Social. Okay. ¿Qué resulta? Al aumentar ahora el salario mínimo nacional de la Seguridad Social, por efecto del aumento de los salarios mínimos no sectorizados, se amplía el universo, el abanico de las trabajadoras que van a tener derecho al subsidio de lactancia. Por ejemplo, hasta el del mes de marzo, las trabajadoras que devengaban un salario por encima de 48.787 pesos con 50 centavos por encima, no tenían derecho al subsidio de lactancia. Wow, es importante. Pero ahora, a partir del mes de abril, se incrementó de 48.787,50 a 56.106. Sí, ahí hay una gran cantidad de trabajadoras, claro, las que ganaban de 48.000 a 56.000 pesos, que no tenían derecho al subsidio de lactancia, y ahora a partir del mes de abril van a tener derecho al subsidio de lactancia. Pero si bien es cierto que eso favorece a la trabajadora, tengo que señalar, Rafael, que eso tiene un fuerte impacto financiero, económico, en el fondo de los subsidios. Tú sabes, Rafael, que hace muchos años que el fondo de los subsidios, es decir, lo que se recauda para el pago de los subsidios, está presentando un déficit financiero. Que el gobierno central tuvo que aportar 600 millones a la CISARRIL para el pago de los subsidios por enfermedad, maternidad y lactancia. Sí, que es la institución que maneja esos subsidios. Exactamente, porque no contaban con recursos para el pago de los mismos. Tenían una gran deuda atrasada de afiliados, de trabajadores, que no se le había pagado los subsidios por enfermedad, maternidad y lactancia. Entonces, ahora se amplía el universo de trabajadores y trabajadoras que van a tener derecho a los subsidios por enfermedad, maternidad y lactancia. Eso tiene un fuerte impacto en las recaudaciones del fondo de los subsidios por enfermedad, maternidad y lactancia. Pero ¿tú crees que con el aumento en la recaudación va a compensar ese aumento en el volumen de afiliados que ahora va a tener derecho? Es decir, los cálculos actuariales reflejan que va a poder compensar una cosa con la otra. No se compensa en lo absoluto. No se compensa en lo absoluto. Mira, oye, eso la CISARRIL es un problema serio. Es un problema serio. Se agrava ahora la situación. Exacto, claro. Tú sabes que la CISARRIL hizo un estudio, Rafael. Tú sabes que actualmente la cotización del Seguro Familiar de Salud es 10.13% del salario. Pero de ese 10.13%,
la ley establece el 0.48 del recaudo, que eso va para el pago de los subsidios por enfermedad, maternidad y lactancia. La CISARRIL hizo un estudio actuarial y estimó que hay que elevarlo de 0.48 a 0.72 para cubrir con suficiencia financiera el pago de los subsidios por enfermedad, maternidad y lactancia, de 0.48 a 0.72. Es decir, habría que incrementar la tasa de cotización del Seguro Familiar de Salud. Entonces, ahora se amplía el universo de trabajadores y trabajadoras que van a tener derecho a los subsidios por enfermedad, maternidad y lactancia, pero las recaudaciones no van a ser suficientes. Ahora, esa modificación propuesta por la CISARRIL, te pregunto yo, ¿puede aprobarse a nivel del Consejo de la Seguridad Social o necesita un cambio de la ley? Necesita, Rafael, una modificación de la Ley de Seguridad Social. Wow. Y ya se ha contemplado en varios proyectos de ley que yo he participado, lo he elaborado. Hemos propuesto el aumento, incrementar la tasa de cotización del Seguro Familiar de Salud. Es decir, considerando elevar de 0.48 a 0.72 la partida para financiar el pago de los subsidios. Ok. Bueno, tú de hecho te metiste en una pregunta que vamos a hacerte ahorita, pero vamos a esperar que tú nos completes cuáles son esos otros, si queda algún aumento en las coberturas del Seguro Familiar de Salud, sí, fruto de estos aumentos salariales. Sí, otro elemento importante ya es, que tiene que ver con la solvencia financiera de las ARS, el equilibrio financiero de las ARS. Es que cada vez que se produce un aumento de los salarios mínimos no sectorizados y consecuentemente un aumento del salario mínimo nacional de la Seguridad Social, las ARS tienen que aumentar su capital suscrito y pagado, las que lo tienen por el límite. ¿Qué resulta? El reglamento para la organización y regulación de las administradoras de riesgo de salud establece que las ARS tienen que tener un capital suscrito y pagado de 4.000 salarios mínimos nacional de la Seguridad Social. En el mes de marzo, 4.000 salarios mínimos nacional de la Seguridad Social ascendía a la suma de 65.050.000 pesos. Como capital mínimo, ¿verdad? Para una ARS. Exactamente, capital mínimo operativo. Pues al aumentar el salario mínimo ahora de 16.262 a 18.000, inmediatamente se ha incrementado el capital suscrito y pagado de las ARS. A partir del mes de abril, las ARS tienen que presentar un capital suscrito y pagado equivalente a 74.808.000 pesos. El reglamento establece que las ARS tienen que cumplir con el capital suscrito y pagado en un periodo de 3 meses. Si no cumplen en un periodo de 3 meses con el capital suscrito y pagado, la CISARRIL le puede revocar la habilitación para operar como administradora de riesgo de salud. Bueno, pero yo pienso que, ¿verdad?, las ARS, la gran mayoría, por lo menos, deben estar en condiciones de poder llevar a cabo ese aumento, ¿verdad? Es significativo, sí, pero creo que es manejable por las ARS. Ahora, como el tiempo en televisión, caramba, se hace corto, y más cuando estos temas son tan interesantes y de tanta actualidad, yo quiero preguntarte, bueno, te puedo dejar ir sin hacerte esta pregunta. Hemos sido siempre partidarios en nuestro programa de que la salud debe ser un tema que se saque de la política, no politizar la salud. Pero no puedo dejar de preguntarte en un momento como este, pues estamos en un año preelectoral. Sabemos que el gobierno está trabajando, viene trabajando de hace ya muchos meses, en un cambio integral a la seguridad social, a la ley de seguridad social.
es un secreto a voces, como lo decimos. Ahora, si tú fueras el presidente, que yo sé que no lo eres, yo te pregunto, ¿tú te atreverías o qué tú considerarías de lanzar un cambio integral a la seguridad social que pueda incluso conllevar, al fin y al cabo, la implementación de la estrategia de atención primaria, de fortalecer ese primer nivel de atención que durante tantos años hemos venido pregonando su necesidad? Pero ¿tú crees que el gobierno lo haría en un año preelectoral o pospondría ese esfuerzo para después que pasen las elecciones del próximo año? Mira, Rafael, la reforma, la modificación integral de la Ley de Seguridad Social es algo urgente. Tenemos que mejorar, oye, la población se queja tanto de la cobertura del Plan Básico de Salud como del monto que van a recibir por concepto de pensión. Entonces, esos son dos aspectos medulares, sustanciales de la Ley 8701 que hay que modificar. Por ejemplo, en el aspecto de las pensiones, hay que incrementar la tasa de cotización del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Mira, Rafael, con un 8.40, porque el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia tiene una tasa de cotización de un 9.97%. Pero de ese 9.97% se deposita todos los meses, el trabajador ahorra el 8.40 de su salario. Es decir, si un trabajador gana 100,000 pesos, ahorra todos los meses 8.400 pesos. Pero con esos 8.400 pesos es imposible que un trabajador, al momento de llegar a la edad de retiro, a los 60 años, pueda recibir una pensión digna, equivalente por lo menos al 60% del salario. Es imposible. Nosotros tenemos una de las tasas de cotización más bajitas del mundo en materia de pensiones. Rafael, nosotros hemos hecho un ejercicio y hemos constatado, hemos comprobado que para que el trabajador pueda recibir una pensión equivalente por lo menos al 60% del salario al momento de su retiro, tiene que aumentarse, tiene que ahorrar todos los meses el 14.3% de su salario. Es decir, lo que ahorra el trabajador mensualmente, en vez de un 8.40, tiene que ahorrar el 14.3% de su salario. Un 6% más prácticamente. Exactamente. Entonces, en consecuencia, es necesario incrementar la tasa de cotización de pensiones del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia de un 9.97 a un 16.03. Claro, ese incremento, el 70% lo paga el empleador, lo va a pagar el empleador, porque eso lo establece la ley, y el 30% a cargo del trabajador. En ese caso, el trabajador pagaría un 5 punto y pico y el empleador un 11 punto y pico. Bueno, pero al fin y al cabo, tú estás cayendo, Fran, en un tema del que hemos hablado aquí, en que posiblemente la salida, la solución a todos estos conflictos que se han presentado en nuestra seguridad social en estos últimos años, tanto en la parte de salud como en la parte previsional, en la parte, ¿verdad?, del seguro de pensiones, como dice la gente, no hay una solución real que no conlleve aumento de las cotizaciones. Correctamente. Ya eso parece, todo luce indicar que es así. Va a ser duro, puede ser duro para el sector empleador. Yo sé que durante años eso se ha venido dándole la vuelta y buscando, pues han sido unos años difíciles, hemos tenido pandemia, a pesar de que el país en términos generales ha crecido económicamente y nuestros índices económicos son muy buenos. Y para los trabajadores ni hablar, pero yo creo que será un trago en principio que podría ser amargo, pero que se va a traducir en beneficios amplios, tangibles, y que al final la gente se va a dar cuenta de que es necesario hacerlo.
porque yo he dicho muchas veces que la búsqueda de soluciones definitivas a nuestros problemas de la seguridad social implica sacrificio de todos, de todas las partes envueltas. ARS, AFP, prestadores, afiliados, gobierno, empleadores, todos tenemos que aportar una cuota de sacrificio para que esto funcione como debe de funcionar y que realmente, pienso yo, Fran, la gente sienta que su salud está garantizada, que hay una verdadera salvaguarda de la salud por parte del Estado, que ese no va a ser un tema de preocupación para nadie. Y obviamente también, una parte no menos importante, que algún día cuando tú te retires, que todos aspiramos a llegar ahí ese momento, uno recibir aunque sea un sueldito, unos chelitos con que poder uno mantenerse y sobrevivir. Correctamente. O sea que, mira, Fran, yo la verdad es que contigo el tiempo, te digo, se va así. Yo voy a tener lamentablemente que comprometerte frente a nuestro público a volver pronto, porque esto no está agotado. Yo sé que tú tienes muchísima información valiosa. Lamento que tengamos este límite de tiempo, pero yo quisiera, te digo, que en las próximas semanas tú nos visites de nuevo y completemos el análisis, no solamente de lo que implica estos aumentos salariales, sino en general de la situación de nuestra seguridad social. De acuerdo. Así que gracias por tu visita y ustedes no se muevan de ahí porque nos queda todavía el cierre de nuestro programa Asegure su Salud. Volvemos en breve. Bien, nuestro acostumbrado cierre con el boletín actualizado del COVID. La buena noticia es que el COVID sigue bajando en nuestro país, en muchos otros países también. Hasta el día de ayer apenas teníamos 40 casos activos registrados, ¿verdad? Y la tasa de positividad ya en niveles ínfimos, estamos hablando de un poco más de un 1%. Desde luego, sabemos, igual está pasando también en los Estados Unidos, sabemos que hay un infrarregistro importante porque las características de esta enfermedad han cambiado mucho. Las subvariantes que han estado circulando se parecen más a un proceso catarral común y corriente, como acostumbraba a suceder con otras cepas de este virus, los coronavirus, que provocan resfriado común. Pues gracias a Dios así ha sido la evolución y por eso se habla en los medios científicos y del mundo de la medicina de una transición de pandemia a endemia. Desde luego, ojo con esto, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, con su nuevo presidente, nos han hecho la advertencia en esta misma semana de que todavía la pandemia no ha finalizado y que esas instituciones no han decretado tampoco el final de la pandemia. Porque, así como decimos una cosa, tenemos que decirle la otra. Hay sitios donde todavía no solamente persisten los casos, sino que ha habido inclusive incremento en el número de casos en algunos países, por ejemplo, de Europa, que quizás es el continente que todavía se ve más afectado por el tema del COVID, a expensa de algunas subvariantes de la Omicron. Recuerden la famosa Omicron. De todas formas, creemos que la tendencia va a seguir siendo igual, es decir, que va a ir no desapareciendo porque no va a desaparecer, pero sí disminuyendo hasta un tema de que convivamos con él como convivimos con otros muchos virus. Hemos tenido cientos de años conviviendo con influenza, con los resfriados, con los rinovirus, etcétera, y toda una serie de virus que provocan estos procesos catarrales. Siempre la recomendación es la misma. Usted viva una vida saludable, haga ejercicio, aliméntese bien, como hablábamos
en nuestro segmento inicial del kit de emergencia. Yo personalmente, como médico, recomiendo a la gente que se suplemente. En un país donde tenemos tanta fruta, pero la gente no come fruta, no está habituada a comer fruta. Y debería todo el mundo comer fruta todos los días. Entonces, tómese una dosis adicional de vitamina C, un poco de vitamina D. Ahora mismo venden productos que tienen la combinación de zinc, vitamina C y vitamina D. Es una combinación que, por lo menos teóricamente, debe ayudar a reforzar su sistema de defensa, su sistema inmune. O sea que si usted se ve que tiene alguna situación de estrés, no está de más que se suplemente con esto. Y por otro lado, le podemos también informar que las otras enfermedades que nos venían preocupando, como el cólera, parece que está contenido. Se han detectado algunos nuevos casos, pero tal como pensábamos, no parece que la cosa va a llegar a un nivel alarmante para nuestra sociedad como tal, sino que tendremos que seguir tomando las medidas del lugar, de higiene, de cuidado, sobre todo lo más importante, la potabilización del agua. Cuidar el agua que consumimos, los vegetales que preparamos con esa agua, etc. Así que a cuidarse siempre, porque ese es el objetivo de este subprograma. Asegure su salud. Ese es nuestro mensaje final, y con la promesa permanente de prepararnos para llevarles la próxima semana otro programa cargado de interés, de orientación, información para usted y su familia, para que todos en conjunto podamos asegurar nuestra salud. Así que será hasta entonces.